Número 28. Lo conocido y lo desconocido. Pregunta. Nuestra mente solo conoce lo conocido. ¿Qué es lo que en nosotros nos impulsa a buscar lo desconocido? La realidad. ¿Dios? Krishnamurti. ¿Vuestra mente os impulsa hacia lo desconocido? ¿Existe en vosotros apremio por lo desconocido, por la realidad, por Dios? Por favor, pensad seriamente en ello. No se trata de una pregunta retórica. Averigüémoslo realmente. ¿Existe en cada uno de nosotros un apremio interior para encontrar lo desconocido? ¿Existe ese apremio? ¿Cómo podéis encontrar lo desconocido? Si no lo conocéis, ¿cómo podéis encontrarlo? ¿Existe en nosotros un anhelo de la realidad? ¿O es simplemente un deseo de lo conocido, dilatado? ¿Comprendéis lo que quiero decir? He conocido muchas cosas. No me han dado felicidad, ni satisfacción, ni alegría. Por eso quiero ahora otra cosa, que me dé mayor alegría, mayor felicidad, mayor vitalidad, lo que sea. Y puede lo conocido, que es mi mente, porque mi mente es lo conocido, el resultado del pasado. ¿Puede esa mente buscar lo desconocido? Si yo no conozco la realidad, lo desconocido, ¿cómo puedo buscarlo? Debe, por cierto, venir a mí. Yo no puedo ir en pos de lo desconocido. Si voy en su búsqueda, voy en pos de algo que es lo conocido, de algo proyectado por mí. Nuestro problema, pues, no es el de saber qué es lo que en nosotros nos impulsa a hallar lo desconocido. Eso es bastante claro. El problema es nuestro propio deseo de estar más seguros, de ser más permanentes, más estables, más felices, de escapar al tumulto, al dolor, a la confusión. Ese es, por cierto, nuestro evidente impulso. Y cuando existe ese impulso, ese apremio, hallaréis un escape maravilloso, un maravilloso refugio. En Buda, en Cristo o en las banderías políticas y otras cosas más. Eso no es la realidad, eso no es lo incognoscible, lo desconocido. Por lo tanto, el apremio por lo desconocido ha de terminar, la búsqueda de lo desconocido ha de cesar, lo cual significa que tiene que haber comprensión de lo conocido, acumulativo, que es la mente. La mente debe comprenderse a sí misma como lo conocido, porque eso es todo lo que ella conoce. No podéis pensar en alguna cosa que no conozcáis. Solamente podéis pensar en algo que conocéis. Lo difícil para nosotros es que la mente no prosiga en lo conocido. Y eso puede ocurrir tan solo cuando la mente se comprende a sí misma y entiende que todo su movimiento proviene del pasado y se proyecta a través del presente hacia el futuro. Es un movimiento continuo de lo conocido. ¿Y ese movimiento puede cesar? Solo puede cesar cuando el mecanismo de su propio proceso ha comprendido. Solo cuando la mente se comprende a sí misma y comprende su funcionamiento, sus modalidades, sus propósitos, sus empeños, sus exigencias, no solo las exigencias superficiales, sino los profundos impulsos inmóviles del fuero íntimo. Esta es una tarea sumamente ardua. No es en una simple reunión o en una conferencia o leyendo un libro donde vais a descubrir. Al contrario, ello necesita vigilancia continua, constante captación de todo movimiento del pensar. Y no solo en estado de vigilia, sino también durante el sueño. Tiene que ser un proceso total.
no un proceso parcial y esporádico. Asimismo, la intención debe ser apropiada, adecuada. Esto es, debe cesar la superstición de que interiormente todos deseamos lo desconocido. Es una ilusión pensar que buscamos a Dios. No hay tal. Nosotros no tenemos que buscar la luz. Habrá luz cuando no haya oscuridad, y a través de la oscuridad no podemos encontrar la luz. Todo lo que podemos hacer es remover esas barreras que crean oscuridad. Si las removéis con el propósito de ver la luz, entonces nada removéis, solo sustituís la oscuridad por la palabra luz. Y hasta el hecho de mirar más allá de la oscuridad es huir de la oscuridad. No tenemos, pues, que considerar qué es lo que nos impulsa, sino por qué hay en nosotros tal confusión, tanta agitación, lucha y antagonismo, todas las cosas estúpidas de nuestra existencia. Cuando éstas no existen, entonces hay luz y no tenemos que buscarla. Cuando la estupidez desaparece, surge la inteligencia. Cuando el hombre, que es estúpido, trata de volverse inteligente, sigue siendo estúpido. La estupidez jamás podrá ser transformada en sabiduría. Solo cuando cesa la estupidez hay sabiduría, inteligencia. Pero es obvio que el hombre que es estúpido y trata de volverse inteligente, sabio, nunca podrá serlo. Para saber lo que es la estupidez hay que penetrarla, no de un modo superficial, sino pleno, completo, profundo. Hay que penetrar todas las distintas capas de la estupidez, y cuando se produce el cese de la estupidez, hay sabiduría. De modo que resulta importante averiguar si no existe algo más que lo conocido, algo más grande que nos impulsa hacia lo desconocido, sino ver qué es lo que en nosotros origina confusión, guerras, diferencias de clases, esnobismo, búsqueda de renombre, acumulación de conocimientos, evasión por medio de la música, del arte y de tantas otras maneras. Es importante, por cierto, ver esas cosas como son, y volver a nosotros mismos tal cuales somos, y desde ahí podemos proseguir. Entonces resulta relativamente fácil despojarse de lo conocido. Cuando la mente está en silencio, cuando ya no se proyecta hacia el futuro, deseando algo, cuando la mente está realmente serena, en una profunda paz, lo desconocido se manifiesta. No tenéis que buscarlo, no podéis atraerlo. Lo que podéis atraer es tan solo aquello que conocéis. No podéis invitar a un huésped desconocido, solo podéis invitar a alguien que conocéis. Pero no conocéis lo desconocido, Dios, la realidad, o lo que sea. Ello debe advenir. Solo puede advenir cuando el campo está listo, cuando la tierra está labrada. Pero si preparáis el terreno a fin de que aquello advenga, entonces no lo tendréis. Así, nuestro problema no estriba en buscar lo incognoscible, sino en comprender los procesos acumulativos de la mente, la cual siempre es lo conocido. Y esa es una ardua tarea, requiere atención, requiere una percepción, una captación constante en la que no haya sentido alguno de distracción, de identificación, de condenación. Es estar con lo que es. Solo entonces puede la mente estar serena, quieta. Ninguna clase de meditación o disciplina puede aquietar la mente en el verdadero sentido de la palabra. Solo cuando la brisa cesa el lago entra en calma. No podéis aquietar el lago. Nuestra tarea no es, pues, la de buscar lo cognoscible, sino la de comprender la confusión, la agitación, la desdicha
que hay entre nosotros, y entonces surge misteriosamente ese algo, en el que hay júbilo, dicha.